Lucas 22:39, honrando a nuestro Dios trino, al que es soberano, al eterno, dice así: y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Ustedes, por favor, el mismo versículo. Pueden sentarse. Un texto, un versículo de la Biblia tan pequeño, pero tan profundo. Un versículo de la Biblia tan sencillo, con pocas palabras, pero con una verdad profunda. Quiero que analicemos este versículo. Dice la Biblia que él salió de donde estaba y se fue como sabía hacerlo. Y la Biblia nos dice que si alguien conocía las costumbres, los hábitos del Señor Jesús, eran los discípulos. Quien caminaba cerca de Jesús sabía cuando Jesús estaba triste. Quien caminaba cerca de Jesús sabía cuando Jesús tenía una preocupación. Quien caminaba cerca de Jesús sabía cuando Jesús iba a orar y cuando Jesús iba a hablar con el Padre, porque si alguien conocía bien a Jesús, eran sus discípulos. Desde el momento que Jesús entró a Jerusalén, y ese momento glorioso donde las palmas, la ropa y todo el espectáculo que los habitantes habían preparado para la entrada triunfal, los discípulos no estaban preparados para ese momento. La gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Los discípulos quedaron sorprendidos. Algo nuevo estaban viendo en la vida del Señor Jesús, el Maestro de Maestros. Pero a partir de ahí Jesús comenzó con un tema muy profundo y empezó a hablar sobre su muerte, empezó a hablar sobre su partida, empezó a hablar sobre ese momento que la profecía tenía que tener cumplimiento. Y los discípulos empezaron a ver en Jesús un actuar diferente. Dedicó tiempo. Antes de esa semana, los discípulos habían dedicado tiempo en lo público, los diálogos, las conferencias, las predicaciones, la enseñanza. Después del domingo que Jesús entró triunfante en Jerusalén, ahora el diálogo era interno. Dice la Biblia que Jesús se sentó con los discípulos y les empezó a hablar del Espíritu Santo. Jesús se sentó con sus discípulos y les empezó a enseñar lo que hace un verdadero maestro que sirve. Las enseñanzas profundas de nuestra doctrina nacen en ese tiempo de diálogo de Jesús antes de llegar a la crucifixión. Lavó los pies, preparó el corazón de los discípulos, pero en esa etapa, dice la Biblia, y es lo que estamos leyendo, que Jesús salió como sabía hacerlo, pero dice el versículo que se fue al monte de las olivas. Yo quiero ahora preguntar a los hijos que están aquí, yo quisiera preguntar a las hijas que están aquí: ¿a dónde sabe ir tu padre cuando hay problemas? ¿A dónde sabe ir tu madre cuando hay problemas? ¿A dónde sabe ir tu pastor cuando hay problemas? ¿A dónde sabe ir tu líder cuando hay problemas? Quiero que reflexiones en esto, porque si yo le preguntara a las hijas de mi hermana Ugolina ¿a dónde sabía ir su mamá?, ellas responderían claramente. Creo que este versículo nos lleva a reflexionar a nosotros. Si ahorita escucharas lo que tus hijos dirían de ti cuando hay problemas, algunos dirían: se va con mi abuelo. Otros dirían: no, se va con la vecina a buscar una solución. Pocos dirían: mi padre, mi madre se iría al templo. ¿A dónde iba Jesús? Quiero que prestes atención, porque este versículo nos va a llevar a reflexionar algo poderoso, algo que nos va a hacer cambiar la vida. Dice el versículo 39, y sus discípulos también, ¿qué? Le siguieron.
El versículo no dice que iba a orar, el versículo no dice que iba a platicar, el versículo solamente dice que salió al monte de las olivas, pero sus discípulos le siguieron. Y ahí es donde yo quiero que hagas una pausa en tu vida. ¿Quién está dispuesto a seguir los pasos de un siervo de Dios? No es necesario que mi pastor muera, no es necesario que mi pastora muera, no es necesario que un líder muera, no es necesario que una mujer sierva de Dios muera. Si hay un ejemplo, hay un buen testimonio de una persona, entonces lo correcto es seguir sus pasos. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Mira, hace un rato que yo venía manejando, recordaba cuando estábamos velando el cuerpo de la sierva de Dios, la hermana Adelina, 2014, algunos se han de acordar. Después de aquel momento, también volvió a impactar mi vida. Y le pedí a Dios, le dije: Señor, lo que yo te he pedido, se lo has concedido a tu sierva. Que me recojas predicando tu palabra. Es un privilegio. Pero dice la Biblia, volvamos al versículo, dice que sus discípulos también le siguieron. ¿Sabes cuán importante es seguir a Jesús? ¿Sabes cuán importante? Hace un rato decía, los discípulos conocían a Jesús, sus hábitos, su costumbre, lo que Jesús sabía hacer. Los discípulos tenían un acercamiento con el Maestro, que sabían que cuando iba a un lugar aparte era para orar. Cuando Jesús se iba a un lugar desierto era para orar. Cuando Jesús iba a un lugar que a nadie le gustaba ir, era para orar. La Biblia no me dice que Jesús iba a orar a un lado de las flores del jardín. La Biblia yo no encuentro un versículo en la Biblia que diga: y Jesús se puso arena en el piso porque las piedras eran duras y se hincó a orar. No, al contrario, yo encuentro que la Biblia dice que Jesús buscaba los lugares más áridos, solos, para hablar con Dios, donde la carne no le gusta, donde la carne se reniega y dice: es que es incómodo, es que no me siento bien. Ahí va Jesús para orar. ¿A dónde fue Jesús a hacer su ayuno? Dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto. Para ayunar, ¿qué buscas tú? La habitación con un buen clima. Para ayunar buscas un lugar cómodo donde no te deshidrates. Jesús era lo opuesto, pero sus discípulos le siguieron. Secretos de Jesús en la oración. Jesús, si tú analizaras todos los versículos de la Biblia, encontrarías en primer lugar que cuando Jesús ora, hace un reconocimiento al Padre de que siempre le oye. Cuando Jesús ora, y en cualquier versículo que vas a encontrar donde Jesús habla de oración, dice la Biblia que Él hace una expresión donde reconoce que el Padre siempre lo oye. Y eso es algo que debe quedar sembrado en nuestro corazón. Si los discípulos estaban dispuestos a seguir a Jesús, es porque los discípulos aprendieron eso. El Padre siempre oye. ¿Tú crees que cuando llegamos al altar es para ver si Dios me escucha o es porque Dios sí me va a escuchar? ¿Tú crees que cuando un hermano llega al altar después de un mensaje es porque es el más pecador o porque sabe que Dios le puede escuchar? Cuando el predicador dice: hermano, hay alguien que quiera pasar a este lugar, no quiero dejar este lugar sin antes orar por ustedes. Mucha iglesia está volteando a ver quién pasa. Cuando el que solamente se acerca sabe que en este lugar el Padre sabe escuchar. Puedes darle un fuerte aplauso al que vive, porque nuestra oración hace un reconocimiento público de que Dios siempre va a escucharnos. Jesús, cuando sabía orar, no lo hacía a escondidas. Hace un reconocimiento público de que Él tenía libertad para orar. Y hay muchos que no tienen libertad para orar. A veces ni por sus propios hijos tienen libertad de orar. Su hija, su hijo está enfermo y no tiene libertad de orar. Y eso es triste. Si no tienes libertad de orar por tus hijos, si no tienes libertad de orar por algún familiar que te está pidiendo que ores,
entonces estás teniendo un problema de fe, porque la oración que yo encuentro en Jesús, en todos los versículos de la Biblia, donde me dice que Jesús ora, encuentro que la oración era para fortalecer la fe de otros. Es lindo, es hermoso ver a gente aquí orando. Si tú no percibes lo que yo percibo, te lo voy a compartir. Cuando yo veo a una persona orando en el altar, eso fortalece mi fe, porque eso me indica que todavía hay personas que saben esperar en Dios, hay personas que saben hablar con Dios, y hay personas que sin importar el tiempo les gusta pasar de rodillas en la presencia del Padre Celestial, y eso motiva mi fe, eso me anima como siervo de Dios a seguir predicando la palabra. Orar en público me enseña que voy a motivar a otro. Dice la Biblia que mi oración y mi alabanza tiene que ser con el entendimiento para que el hermano que está a mi lado pueda decir amén. Si tú no has vivido la experiencia que cuando llegas al culto, en lugar de orar en tu banca, te vengas directo al altar a orar, te invito a que lo hagas. Vive la experiencia. Que no ores allá solamente, atrévete, que tus primeros pasos en el templo, en cada culto, sean hasta el altar, y vas a ver la experiencia que el Espíritu de Dios te va a dar, vas a ver la dimensión espiritual que vas a sentir, y vas a sentir que el mejor lugar para dar gracias a Dios es el altar. ¿Cuántos dicen aleluya? La oración que Jesús sabía hacer me enseña algo más. Es un diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Te lo repetiré, diálogo, diálogo. Que te quede claro, es un diálogo. ¿Qué se hace en un diálogo? ¿Hay chisme? En un diálogo hay quejas. En un diálogo hay opiniones. En un diálogo hay aceptación del pensamiento del otro y exponer mi propio pensamiento. ¿Comprendes? La oración de David, Salmo 51, me enseña un hermoso diálogo cuando le fallo a Dios. La oración de David, Salmo 51, me enseña un mejor secreto de cómo venir a Dios en ese diálogo, de reconocer lo que yo hice, pero al mismo tiempo reconocer que Él es el único que puede cambiar mi tristeza en gozo. Es verdad que hay momentos que el sentimiento nos gana, el dolor, el llanto, la tristeza, la aflicción, el problema nos rebasa, los sentimientos no podemos controlar y llegamos a llorar, a gemir. Es verdad que nuestro quebranto nos lleva a expresar y a veces gritamos físicamente, eso es verdad, pero que no se nos olvide que la oración es un diálogo con Dios. Y el diálogo es también saber escuchar a Dios. Hay hermanitos que terminan de orar y se levantan inmediatamente y no dejan que el Espíritu de Dios le hable a su entendimiento. Pero también hay otro tipo de cristianos que les gusta tanto estar en la presencia de Dios que de repente tuvieron ya una que otra roncada por ahí. Decía un hermano, voy a orar, pero por favor no me despierten. Un hermano me decía, hermano, es que yo creo que a la hermana le gusta tener visión en el altar porque le gusta dormir. Otra anciana le dijo a un diácono, hermano, es que en el templo es donde puedo dormir en paz y usted viene a despertarme. Hay diferentes tipos de hermanos. Ni critico ni murmuro, solamente te hablo de la realidad que vivimos. Jesús me enseña en los 4 evangelios, escribieron que la oración que Jesús siempre hacía al Padre era un diálogo. Y bien Jesús podría expresar su opinión, su decisión, pero hay algo que me enseña Jesús, es que le decía al Padre, hágase tu voluntad. Hay una oración maravillosa que Jesús le dice al Padre, glorifícate, porque el tiempo ha llegado. Y la voz del cielo volvió a sonar, como cuando él había ido al río a bautizarse. Y él le dijo, ya lo he glorificado. Y eso es lo hermoso, que cuando tú dejas que el nombre de Dios se glorifique, Dios se va a glorificar en tu vida. Cuando tú dejas que Dios haga las cosas, Dios las va a hacer. Cuando dicen amén. Hay que aprender a hablar con Dios. La oración de Jesús en los 4 evangelios me enseña que mientras yo hablo con Dios
no importa la tormenta, no importa lo que esté pasando, va a haber paz en el corazón. Voy a repetir esto. No importa la tormenta, no importa lo que esté pasando, siempre va a haber paz en el corazón. Es verdad que a veces vamos a levantarnos del altar, vamos a levantarnos de estar hincados. Es verdad que a veces vamos a terminar la oración, pero después de terminar la oración, sin importar lo que esté pasando, lo mejor para nosotros en medio de los problemas es orar a Dios. ¿Comprendes? Hay problemas, hay dificultades. Y me gusta decirle a las personas, vas a dedicar tanto tiempo para orar. Hay algunos que me han dicho, es mucho. Yo solamente sé orar poquito. Es que no tengo muchas palabras. Y les he dicho, tú deja que el Espíritu hable al Espíritu de Dios. Tu mente tiene pocas palabras, pero cuando tú abres tu corazón, te vas a dar cuenta que 1 hora es como 2 minutos, 2 horas es como 5 minutos, 3 horas ni supiste cómo se fue el tiempo, porque el Espíritu de Dios está hablando a nuestro entendimiento. El Espíritu de Dios nos sabe ministrar cuando nosotros usamos la oración para hablar con Dios. Hay mucho que aprender de la oración de Jesús. Hay mucho que aprender de cada momento que Jesús oró. Pero tengo un comentario más sobre esas oraciones de Jesús. La oración Jesús la usó como testimonio de su relación con Dios. Te lo repito. La oración Jesús la usó como testimonio de su comunión con Dios. ¿Cómo oras? Que tus hijos, cuando te escuchen orar, sepan que tienes comunión con Dios. ¿Comprendes? Que tu esposa, que tu esposo, que tu suegra, tus cuñados, quien esté cerca de ti en casa, sepa que tu oración da testimonio de que tienes comunión con Dios. Hay gente que sabe orar bonito, pero no tiene comunión con Dios. Hay líderes, predicadores en las iglesias que saben predicar bonito, saben servir a Dios, pero no tienen comunión con Dios. Mira el lenguaje de los 4 evangelios y vas a darte cuenta que hay una relación estrecha entre Jesús y el Padre, y esto me lleva a enseñar la importancia de tener una relación permanente. Ahorita estoy predicando. Yo no sé lo que va a pasar fuera en la calle. Yo no sé lo que va a pasar en mi retorno a casa, a la ciudad de Iguala. Yo no sé lo que me espera, pero mi comunión con Dios me hace viajar en paz. Pase lo que pase, viva lo que viva, todo va a obrar para bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden comprobar esto y dar un testimonio a través de su oración también? Ahora te pido darle un fuerte aplauso si comprendes la importancia de que la oración da testimonio de tu comunión. El cristiano que tiene comunión con Dios, ahora sí no importa lo que enfrenta. Regresemos por favor al evangelio que estábamos leyendo. Hemos leído el versículo 39. Te dije que este pequeño versículo tan sencillo nos iba a dar una lección profunda y maravillosa. Versículo 40, así como estás. Fíjate nomás lo maravilloso que es esto. Y cuando llegó a aquel lugar, hagamos una pausa. Te pregunto, ¿Jesús sabía qué significa ese lugar, sí o no? Los que supimos la noticia, también sucede esto. Cuando llegamos al templo, supimos lo que íbamos a ver en este momento. ¿Sí o no? Cuando Jesús llega a ese lugar, sabía lo que se iba a enfrentar. Cuando llegas a un hospital por una llamada, sabes a lo que te puedes enfrentar. Cuando llegas a la oficina de la fiscalía, sabes a lo que te puedes enfrentar. Llega ese momento que sabes que tu espíritu ya te lo estaba advirtiendo, lo que tú ibas a enfrentar. Y no es el momento para empezar a pedir, Señor, quiero tener comunión. No, en ese momento se vive, porque ya tengo comunión con Dios. Ya estoy seguro de que pase lo que pase, estoy en las manos de Dios. Vi por ahí en un estado un video
Y escuché las palabras que hace un rato mi hermano, el pastor Pablo, mencionaba de lo que la hermana, la sierva de Dios, estaba predicando ayer. Y me di cuenta que el Espíritu de Dios le estaba indicando a la hermana lo que iba a vivir. Es maravilloso honrar las vidas de personas que saben los tiempos que están viviendo. El apóstol Pablo dijo claramente: mi tiempo ha terminado, he peleado la buena batalla. Si un hombre de Dios, una mujer de Dios no sabe discernir los tiempos que vive, necesita reflexionar con Dios su vida. Dice la Biblia, vayamos al versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo? Te pregunto, ¿Jesús iba a orar, sí o no? Sí. Él estaba preparado para ese momento, pero en ese grupo de discípulos no todos estaban preparados. ¿Quieres que te recuerde a uno solamente? Pedro. ¿Estaba preparado Pedro para ver cómo entregaban a Jesús? No, no lo estaba. Tú puedes decir, mis hijos están preparados para cuando Dios me recoja. No, no lo están. Nadie está preparado para que nos den la noticia de nuestros padres. Nadie está preparado para que nos den la noticia de un hermano, de una hermana. Nadie. Jesús era el único que sabía el momento que estaba viviendo y les dice a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. Los discípulos no comprendían esa palabra. Los discípulos no entendían el peso de la responsabilidad de orar antes de que suceda algo. Es importante aprender de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Es importante decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame cuándo orar antes de que venga algo a mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a aprender a orar cuando sucedan las cosas. Yo ya esté preparado para ese momento. Orad. Versículo 40. Jesús les dice a los discípulos a orar. Versículo 41, observa, después de que los puso a orar, Él se apartó de ellos. Dice el versículo 41, que llegó a un lugar y se puso de rodillas. Hay algunos que se ponen de rodillas solamente para que sus hijos vean que están orando, pero la oración la rebasa un sonido de mosco. Hay algunos que se ponen de rodillas solamente para pensar y meditar, pero no dejan que el Espíritu Santo ministre. Dice la Biblia que Jesús se puso de rodillas para orar. ¿Sabes qué significa postrarte, hincarte? ¿Sabes qué significa doblarte delante de Dios? ¿Sabes qué significa? No doy ni un paso más si tú no vas conmigo. ¿Comprendes? Postrarte, doblar tus rodillas, es decir, Señor, hasta aquí llegan mis fuerzas, hasta aquí llega mi capacidad, hasta aquí llega lo que yo puedo hacer. Y cuando tú postras tus rodillas, mira, no te preocupes por el piso, por tus rodillas, por tu ropa, preocúpate por lo que carga tu alma, tu corazón, preocúpate también por aquello que va a suceder después de tu oración. Jesús elevó una de las oraciones más hermosas para nosotros. Es verdad que hemos orado y hemos visto la oración del Getsemaní, pero hemos ignorado la oración de San Juan 17. Si no sabes la oración de San Juan 17, vete a leerla con calma y te vas a dar cuenta cómo Jesús oró por ti, por mí y por los que van a creer en la palabra que tú prediques. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús de ti y de mí? Le decía al Padre: santifícalos. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús de ti, de mí, de tu familia, de mi familia? Estaba diciendo Jesús al Padre: no tan solo santifícalos, dice, no quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes del mal. Muchos tienen el Padre Nuestro en una lámina, en un cuadro, pero la oración del San Juan 17 no la tienen. Sé curioso, copia esos textos y dile: gracias, Señor Jesús,
porque oraste por mí. ¿Comprendes? Dice la Biblia, volvamos a Lucas. Dice la Biblia que él llegó, se postró de rodillas, versículo 42. Y le dijo, Padre, y ahí tiene una pausa. ¿Cómo nos enseñó Jesús que oráramos? Padre. Cuando tú le dices Padre, le dices yo soy tu hijo. Si a ti se te olvida que eres un hijo de Dios, entonces tienes un problema en tu corazón. Cuando el pecado toca la puerta y tú te olvidas que eres hijo de Dios, vas a abrirle la puerta al pecado. Cuando el chisme toca la puerta de tu corazón y se te olvida que eres hijo de Dios, le vas a abrir la puerta al chisme. ¿Comprendes? Cuando la maldad, la iniquidad va a tocar a tu mente y se te olvida que eres hijo de Dios, la maldad, la iniquidad va a encontrar una puerta abierta. Nunca olvides que eres hijo de Dios. Nunca olvides que tienes una identidad en medio de la crisis que estás pasando, en medio del problema que estás pasando. Nunca olvides que sigues siendo hijo de Dios y que siempre tu oración sea Padre. ¿Lo comprendes? Tenemos problemas, enfermedad, dificultad, pero que nuestra oración sea en ese calificativo. Dice la Biblia que Jesús le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero fíjate cómo Jesús expresa su voluntad, pero no se haga mi voluntad. Esa es la voluntad de Jesús, que se haga tu voluntad. Hay momentos en la vida que quisiéramos que Jesús nos escuche. Hay momentos en la vida que quisiéramos que bajara el maestro, hablar con nosotros, tener un diálogo y que llegue el padre y le diga al padre, mira, la hermanita, mi hija que está allá, quiere las cosas a su manera. Pero ¿qué crees que le va a decir el padre? Es que yo tengo algo más perfecto para ellos. ¿Comprendes? Nos duele. Hace un rato orábamos en la iglesia Aposento Alto, allá en la ciudad de Iguala. Orábamos por la familia. Y le decía al Padre, tú eres soberano, pero fortalece a sus hijos. Tú eres soberano, pero fortalece a su esposo. Nos duele tus decisiones, nos duele, nos hace llorar. Pero si tu presencia no está con nosotros, el dolor se multiplica. Dice la Biblia que Jesús le dijo, Padre, hágase tu voluntad. Jesús sabía que en cada momento de nuestra tristeza, el único que puede reflejar su voluntad, su fuerza, su apoyo, su respaldo, su sanidad es el Padre. El único que puede obrar en nuestro corazón es Jehová de los ejércitos, el victorioso, el que nunca ha perdido ninguna batalla, el que cuando habla nadie puede callar y cuando calla nadie puede hacerlo abrir la boca. Él es el único que sana, que da vida y restaura. Aleluya. Proverbios capítulo 10 versículo 22 nos dice una palabra maravillosa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Para poder comprender esta palabra de Proverbios, Jesús es el mejor ejemplo. Dice la Biblia, en los versículos que estamos leyendo de Lucas, dice la Biblia que su semblante era triste. Dice la Biblia que había expresión de tristeza. Mira, versículo 45 de Lucas 22, versículo 45, el versículo 44 dice que él estaba en agonía. El versículo 45 de Lucas 22 dice que se levantó de orar y ellos vieron todo lo que estaba pasando y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Versículo 46, Jesús les vuelve a decir, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Había una tristeza en el rostro de Jesús, era por ver la indiferencia y la apatía del corazón de sus discípulos. Pedro estaba ahí. Pedro había seguido a Jesús. Pedro estaba entre la lista de los que durmieron y no oraron. Pedro era de los que no comprendieron la importancia de orar. Y Pedro fue el que le mochó la oreja a un hombre.
le ganó la carne, sacó la espada, cuchillo, lo que haya sido, le voló la oreja. Esa es la reacción de un hombre que no tiene comunión con Dios. Esa es la reacción de una mujer que no tiene comunión con Dios. Comete locuras en un momento de presión, comete locuras cuando hay un problema, comete locuras, toma las decisiones equivocadas. ¿Sabes por qué? Porque cuando necesitas la presencia de Dios en tu vida, no sabes qué hacer. Y todo lo que has construido, lo mismo lo derribas. Dice la Biblia que Pedro escribe algo, y acompáñame a su segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Pedro, después de vivir su experiencia, después de haber sido, ¿qué puedo decir esta palabra? Confrontado con su propia realidad, lloró amargamente, y el vivir en el Espíritu Santo lo llevó a vivir una experiencia diferente. En su segunda carta describe lo siguiente, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Te repito esta parte: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Sabes por qué Pedro escribe con toda seguridad que sabe el Señor librar? Porque después de haber mentido que no conocía a Jesús, después de llorar amargamente y después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro empezó una vida de oración y comunión con Dios. Estaba orando Pedro en una casa, y no porque era casa donde estaba visitando. Hay hermanitos que cuando están de visita no les gusta orar en otras casas. Dice la Biblia que Pedro subió a la azotea a orar. Si alguien puede subir a su azotea a orar, tome las precauciones y ore. Algo va a pasar. Dice la Biblia que Pedro subió a la azotea, y dice la Biblia que vino un éxtasis, pero él subió a orar. ¿A dónde levantó al paralítico? En la puerta del templo, cuando Pedro iba a orar. La Biblia nos habla de que Pedro, después de todo eso, era un hombre de oración. Aprendió la lección por haber andado con Jesús. Es más, dice el libro de los Hechos que la gente daba testimonio de que Pedro verdaderamente había andado con Jesús. Pedro escribe: sabe el Señor librar. Cuando tú pases por problemas, cuando pases por dificultad, escucha el consejo de Pedro. Imagínate que Pedro te está diciendo: hermano, hermana, no te preocupes. Nuestro Señor Jesucristo sabrá librarte de tu problema. Nuestro Señor Jesucristo va a estar ahí para acompañarte. El apóstol Santiago lo ve desde otra perspectiva. El apóstol Santiago escribe algo maravilloso, y el apóstol nos dice: resistid al diablo, sométete a Dios, y vas a ver lo que va a pasar. La oración te va a llevar a saber resistir. Un hombre, una mujer que no comprende lo que vive, un hombre, una mujer que no discierne, no sabe en qué momento está viviendo de su vida, no sabe orar, pierde tiempo en el celular, se ríe de todo lo que ve en el celular, lo comparte con todos sus grupos de WhatsApp, pasa tiempo en el celular, pero poco tiempo en oración. ¿Te lo repito o lo comprendiste? Mira en tu celular cuántas horas pasas con él a la semana. ¿Tú piensas que el celular es nuevo en la tecnología? No. Todo lo que hacemos está escrito en el cielo. Y allá en el cielo saben cuántas veces pasas de rodillas orando de verdad. Me estoy explicando. Allá lleva todo escrito. ¿Qué estamos haciendo? Y tú te preocupas por tu celular. Deja tu celular y aprende a orar. Caminando, manejando, en la cocina, haciendo el quehacer. En cualquier momento, trata de tener comunión con Dios. Dice la Biblia que Santiago dice: resistid al diablo y va a huir. En la carta a los Hebreos, dice la carta a los Hebreos el escritor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza. La hermana Ugolina era una mujer de oración. Lo que estamos viendo aquí en esta escena es la evidencia de una mujer de oración. Lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de una mujer en oración. ¿Lo estás comprendiendo? Si tú no sabes la importancia de qué significa vivir en oración,
Hace un rato dije algo muy importante. El ministerio de la hermana ha cruzado fronteras. Y no hablo de que ella ha ido a predicar a otras naciones. La Biblia me dice que el profeta Jeremías, Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, te escogí desde el vientre para que fueses a predicar a las naciones. Porque la palabra de Dios en los labios de una persona que tiene comunión con Dios va a cruzar fronteras. El mensaje va a llegar más allá de donde físicamente nosotros no podemos llegar. Pocos saben el trabajo que tuvo la hermana en su vida. La hermana, muchas veces la llegué a ver en un mostrador, recibiendo cartas y entregando cartas. Eso es una figura de un ministerio profético. Porque una profeta recibe el mensaje del cielo y lo entrega al destinatario. Y cuando una carta tiene que ser firmada por el receptor, no se puede entregar ni dejar hasta que no haya un mayor de edad y pueda firmar de recibido. ¿Cuántas veces mi hermana recibió un mensaje de Dios y aunque estaba el hijo o la hija, el esposo o la esposa, tuvo que retenerlo para entregarlo a la persona que Dios le dijo: dáselo? Lo mismo nos pasa a los predicadores. Dios pone en nuestro corazón un mensaje para predicar y decimos el próximo domingo, el próximo jueves, este día. Y viene Dios y dice: no, espérate, no es para este día, es para otro día. Y cuando viene el día que Dios dice: ahora sí predícalo, es porque trajo a la persona que necesitaba escuchar ese mensaje para que el Espíritu de Dios tratara con él, tratara con ella. Este es el plan del cual quiero hablarte cuando hablo de que la hermana trabajaba en el área de correos. Dios nos habla a nosotros. Posiblemente alguno de ustedes ha de haber dicho: ¿y ahora quién me va a ministrar? Deja de ver a una persona y comienza a ver a Dios. ¿Y ahora a quién le voy a llamar para que me ore, me ministre? ¿A quién le voy a...? Mira, el número más efectivo es Jeremías 33, dice: clama a mí, yo te responderé. No dependas de un ministerio profético, aprende a depender de Dios. No dependas de la palabra profética de una mujer o de un hombre. Aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Dobla tus rodillas y aprende a hablar con el Padre. Y cuando Dios quiera hablarte, cuando Dios quiera ministrarte, lo va a hacer con la persona que Él quiera usar. ¿Comprende? Pero no digas después del culto: ay, la predicación del pastor fue para el hermano, porque era para ti. No la repartas a otro. Hay muchos que tienen el espíritu de leproso. Yo pensé que iba a venir, iba a salir, me iba a poner manos. Eso es lo que tú pensabas, que Dios iba a poner una profeta a ministrarte. No, Dios te iba a hablar a través de la predicación. Que te sumerjas en el río Jordán de tu vida. Ponte de pie. Quisiera poderte hablar de todo lo que el Espíritu de Dios me ha llevado a aprender de la oración de Jesús. He estado visitando algunos lugares y en diferentes lugares he estado hablando de la oración de Jesús. Y ese es uno de esos temas que el Espíritu de Dios me ha ministrado. Yo estaba estudiando y le decía: Señor, es este, necesito que me digas. Y el Espíritu de Dios puso este mensaje para compartir ahorita. Yo quiero que sepas lo que dice la Escritura. Si Jesús tenía un hábito de saber ir a dónde orar, hazte un hábito que tus hijos, tu familia sepa a dónde vas a saber ir cuando hay problemas. Muchas personas me decían: hermano, ¿tendrá el teléfono, el número de la hermana Ugolina para que me ministre? Antes de dárselo le preguntaba: ¿y para qué quiere que le ministre? Es que necesito que Dios me hable. Les decía yo:
Cuando Dios te va a hablar, Él va a saber por qué medio. Y algunas veces le dije a la hermana Ugolina, ¿me autoriza a dar su número? Y no fueron muchas, fueron pocas. Porque cuando el hombre ve a un profeta, deja de ver a Dios. Cuando el hombre ve a una persona, deja de ver a Dios. Y ese es un peligro. Aprende a ver a Dios y deja que Dios te hable por la persona que Él quiera hablarte. ¿Me estoy explicando? Yo quiero que en esta oración le pidamos a Dios nos ayude a tener el hábito que tenía Jesús. Te repito el versículo que leímos al inicio. Y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Quiero que esta oración le digas a Dios: quiero seguir tus pasos. Quiero seguir tus pasos. ¿Comprendes? Quiero seguir tus pasos. Va a ser triste que la hermana Ugolina, ahora en la presencia de Dios, se fue sabiendo quiénes son cristianos, y al terminar los tiempos, algunos de ustedes a los que ella ministró no estén con Cristo en la eternidad. Eso va a ser triste. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que gran parte de nosotros tenemos un aprecio, cariño, respeto, admiración por la hermana Ugolina. Pero de nada servirá si nosotros no sabemos seguir los pasos de Jesús, los pasos del verdadero Maestro. Por eso te pido, haz una oración y dile: Padre, ayúdame a tener buenos hábitos de oración. Ayúdame a saber entender lo que significa tener comunión contigo. Si tú quieres orar en tu lugar, de pie, hincado, hazlo. Si quieres venir al altar a orar, hazlo. Pero que tu oración vaya dirigida en ese rubro, diciéndole: Padre, quiero tener buenos hábitos. Ayúdame a mejorar mis costumbres de cada día. Ponte a orar. Padre, yo te alabo, Señor. Padre, gracias te doy, porque la palabra que has puesto en mi corazón la he entregado. Porque la palabra que me pediste escribir algunos días atrás, hoy la he entregado aquí. Padre, gracias te doy, mi Dios amado, porque me escogiste para ser instrumento de honra para ti. Me escogiste, mi Dios amado, para que este momento la palabra fuera depositada en el corazón de cada uno. Y ahora te pido, Señor, que bendiga su vida, su corazón, su mente, su entendimiento, y que ellos comprendan, Señor, la importancia de orar, la importancia de elevar oración, la importancia de entregarse en una vida de una comunión permanente. Tu palabra dice: orad sin cesar, resistid al diablo y el diablo va a huir. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir. Tu palabra nos dice que sabe Dios librarnos de la tentación. Padre, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo nos lleve a entender, comprender y vivir con los hábitos de la oración como tú quieres y esperas de nosotros. Espíritu de Dios, ministra. Espíritu de Dios, toca. Espíritu de Dios, quebranta. Espíritu de Dios, haz reflexionar y haznos entender la importancia de orar en cada momento. Que la familia, que los hijos, que la familia que nos acompaña hoy nos ha dado comprende